muy inconcebible, que no es exactamente lo mismo. Y esto es lo que las artes intentan decir, bueno, en fin, los filósofos de alguna manera, no todos, pero también intentan por ahí. Las religiones en cuanto a programa colectivo no, lo huyen, pero en cuanto a místicos y los grandes maestros lo dicen exactamente igual. O sea, que después, respecto de la ciencia también, evidentemente que cuando la ciencia apareció aquí y todo el tiempo que estuvo existiendo la primera revolución industrial sin que se cobrara conciencia de la epistemología gnóstica, pues la concebían todavía como que estaban hablando de una realidad ahí. Por lo tanto, había una metafísica, una ontología más o menos empleada. Y bueno, yo tengo amigos que no hay manera de sacarlos de esa concepción, además que son cristianos y religiosos, y no hay manera de sacarlos de esa concepción. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción. En el supuesto de uso, en la ciencia, el supuesto de uso ha de suponer que existen cosas. Pero eso no quiere decir que la epistemología que tienen sea esa. Hay que distinguir el supuesto de uso de la epistemología. Yo creo que los científicos serios distinguen el supuesto de uso de pretender que están describiendo la realidad y que nos vamos acercando a la realidad cada vez más conocida, cada vez más... Esto ya no, científicos un poco serios ya no lo pueden sostener. O sea, en resumen, yo diría que bueno, admiro mucho el diagnóstico de este hombre en el siglo XIX, pero que le faltaba, cosa que no es de extrañar, el conocer la segunda dimensión y un poco conocer el trasfondo de las grandes tradiciones que abordan este mismísimo problema y que parece que le dan una solución, como él piensa, siempre metafísica, y no es verdad. No es verdad. En el cristianismo, desde Dionisio Areópago, que ya se está encargando esa solución. En el Islam, al cabo de 3 siglos del Islam, aparece el sufismo, que también se lo carga, el budismo, desde su mismísimo origen, y el Vedanta igual, el yoga igual, etc. Yo quisiera, bueno, antes de agradecer, decir que parece que hay, sí, que compartimos el diagnóstico, ¿no? Se ha creado una modelación absoluta como si fuera separada, Sí. ¿no? Luego se descubrió que no, que no estaba separada, que esto era una creación, ¿cómo decís aquí? Una Un modelación. programa, Ah. ¿no? Esto me parece está en Nietzsche, en Humano demasiado humano. Cuando Nietzsche habla que la moral y la metafísica y la religión no es que sea otro mundo, sino un mundo humano, ¿no? Más o menos eso. Bueno, en su concepción, ¿no? Además, su manera de comprender. Lo que has dicho tú del amor a la vida, a esto, y dejémonos de puñetas, es que lo que toca. Pero lo que pasa es que en él suena como, tiene un cierto tono trágico, porque es esto, y que se está cayendo continuamente, sin tener en cuenta la segunda dimensión, que no... Es que hay que concebir la segunda dimensión no como una entidad, no es entidad, no es individualidad, no es nada concebible. Y esto para un animal, de entrada, es angustioso. Cuando entras dentro, entonces es diferente. Bueno, sobre el traje. El traje. Sí. Leer o comprender tragedia como, bueno, los pesimistas o Schopenhauer o el Nietzsche joven, ¿no? Concebía, no es lo mismo que el Nietzsche maduro. Pues Schopenhauer tampoco no era tan
tan trágico, que tenía el budismo por debajo. Sí, entonces, aquí el trágico no es una dimensión angustiosa o negativa o pesimista en Nietzsche, más bien un llamamiento al enfrentamiento, al coraje, a la creación. Vale, sí, sí. Y eso de Nietzsche, del Zaratustra para adelante, es muy distinto del Nietzsche anterior a los años 80. Vale, de acuerdo. Y cuando hablo del trágico, hablo como un llamamiento a la creación, al enfrentamiento, a la creatividad. Sí, sí, sí. Vale, entonces estoy Por eso perfectamente de acuerdo. estoy... Además, las alusiones que haces en tu texto, en esta situación, la libertad es omnímoda. Perdón, la libertad. En esta situación de noticia del abismo y conciencia de abismo, la libertad y la creatividad es total, no hay fronteras de ningún tipo. En este sentido, entendería que utilizar el término este. Vale. ¿No? Yo no entiendo lo que he entendido que es poco, pero lo que he entendido de la posición de Nietzsche es que fundamentalmente es muy en contraposición a lo que él vivió en su época, es decir, que es muy dependiente, excesivamente dependiente de lo que él vivía, de estar. Yo supongo que sí que había una voluntad de creer cuando se les empieza a casi a deshacer el mismo mito. Entonces se aferran a una voluntad de creer, que es lo que yo creo que está muy bien encontrado esto, ¿no? Porque, de acuerdo que antes era innato, casi inconsciente. No es que era voluntad de creer, es que no tenían más remedio. Pero creo que en la Revolución Industrial sí que ya debe haber bastante de esta voluntad de creer, que lo describe muy bien. Y ahora todo lo que quieras. Y ahora también. Bueno, pero quiero decir que, y entonces veo a Nietzsche muy pegado a esto, que no se logra deshacer de esta contraposición a lo que vive en esta voluntad de creer de los demás, y por eso lo llama incluso enfermedad. Es decir, queda muy dependiente de su propio análisis. En el fondo no tiene todo libertad, Nietzsche. Es una opinión, La voluntad de creer es una expresión utilizada por Nietzsche para explicar creo que el mundo de la metafísica. El mundo de la metafísica no es metafísico, ¿no? Dependía o depende de la voluntad de creer. Se dice, no, está muy bien esto. Pero yo lo que te decía un poco es esto, que él en el combatir esta voluntad de poder se queda pegado ahí. Queda demasiado pegado, defendiendo lo contrario, evidentemente, y hace muy bien, pero no es suficientemente libre todavía, que es lo que creo que María dice cuando esta dimensión absoluta es la libertad omnímoda que hay allí. Después hay una dependencia, ¿no? Libertad. Libertad en el sentido de sin contenido, Libertad en el sentido mismo que él dice. Las leyes morales no son intocables, no hay nada intocable. Depende de los proyectos que... Claro, y luego, evidentemente tienes que hacer, en los sistemas axiológicos también pasa como la ciencia, supuestos de uso y supuesto epistemológico. Evidentemente que como animales que somos, tenemos que actuar siempre sin tener que reflexionar cada vez, y por lo tanto tenemos supuestos de uso, que son así las cosas, aunque luego dicen, no son así, es moderación mía, ¿no? Diríamos, es que no lo sé, para intentar entender, que Nietzsche captó una cierta certeza de que las cosas no son, la impermanencia de todo, absolutamente todo, y se quedó aquí. No supo o no pudo no expresarlas, es decir, captar que todo se deshace, que todo es impermanente,
digo yo, perdóname, lleva a al nihilismo, ¿no? Lo que decimos típicamente nihilismo. No hay nada, y en cambio, pero captó que esto se deshacía, pero lo que tú dices, la dimensión absoluta, no la expresó en absoluto. Y eso que hasta cierto nivel la vivía. Exactamente. Porque si no, no se cargaría esos mundos. Eso. Sí, a cierto nivel la vivía. Lo que no tenía la posibilidad, creo yo, no tenía la posibilidad filosófica de formularlo. Porque aquello esa dimensión estaba copada por la religión. Exacto. Estaba demasiado pegado a luchar contra esta voluntad de creer. Esta le ocupaba el sitio para poder ver que lo que tenía detrás de su propio sentimiento era esta libertad inmensa. La veía ocupada por esta voluntad de creer. Es decir, la segunda dimensión es algo informulable, no es acotable, no se puede decir. Y esto es lo que se carga él. Y esto es lo que se está cargando. ¿Sí? Nietzsche hablaba de la necesidad de crear otra humanidad, porque esta humanidad, como estaba con esta enfermedad, ¿no? de las creencias, ¿no? Del vicio en tener que tener una estructura y tal. Y era justo el tema del Übermensch, del superhombre. Superhombre, una traducción más buena, ¿no? Bueno, superhombre. Sí. Y el nihilismo, más que una situación, es una condición. Es crear sobre un abismo, en un abismo, ¿no? Siendo un abismo. En eso están las construcciones, en esta condición. Y evidentemente también estaría de acuerdo que hay que hacer una nueva humanidad, y es que se está generando, estamos intentando que se genere con pies y cabeza y no monstruosa, pero evidentemente, y en ese sentido siempre he tenido una admiración por él, porque intuye mucho antes de que ocurra, porque justo en el final del siglo XIX, justo está empezando en Inglaterra y no mucho más, ¿no? Y otra cosa y para distanciarnos de Heidegger, Nietzsche piensa la cultura, no piensa exclusivamente dentro de una estructura religiosa, metafísica, ¿no? Piensa la cultura, piensa los cambios en la educación, en la universidad, en el mundo de la cultura de su tiempo, para decir que no está ocupado de cuestiones metafísicas y religiosas, sino de cuestiones del mundo de la cultura. Claro, sí. De la cultura que sale en el periódico, en las artes, en las universidades. Si no hay los dos pisos que dice Vigil, evidentemente que entonces todo nuestro amor es a este piso y cuidado con este piso. Y este piso no es nada ideal. No es como es. Lo que es que en realidad es inconcebible este piso. En realidad es inconcebible. Por más que lo modelemos, sabemos que no. Pues, y antes de Nietzsche, sí, muchos otros, incluso Heráclito. Sí, también. Al principio, el que ha sido negado de partida, ¿no? Por la filosofía, al inicio de la filosofía. Ahora sí, pareciera que hay, a primera vista, una gran diferencia, ¿verdad? Porque este hombre pareciera que no sintió esa necesidad o no, digamos, de formular esta dimensión inconcebible, ¿verdad? Por ejemplo, un Wittgenstein, sí, llega a plantearlo, el segundo Wittgenstein, ¿verdad? En un principio dice, bueno, de lo que no se puede concebir, mejor no hablar, ¿verdad? Termina los tratados filosóficos, no se puede decir nada. Después ya,
con toda la admisión de la pluralidad de los juegos de lenguaje que corresponden a tantas formas de vida, postula, ¿verdad? Incluso la vía mística que llama él, bueno, es el conocimiento, la posibilidad, digamos así, de formas de vida, por decirlo así, ¿verdad?, que necesitan para expresarse un lenguaje de carácter sin forma, sin contenido, ¿verdad?, que simbólicamente apuntan a una dimensión, etc. Y claro, y yo creo que históricamente tiene mucha razón cuando en general él ve que tanto el lenguaje metafísico de Parménides para acá como el de las religiones, bueno, ha sido como muy gratificante, han consolidado al ser humano una seguridad en certezas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todavía en general también la espiritualidad muchas veces se presenta, ¿verdad? Y cuando hablamos podemos dar la impresión de que es algo también muy gratificante, y ante todo lo gratificante, y yo creo que tiene cosas gratificantes, pero a veces podemos dar la impresión de que es como lo más importante o lo que más se busca, y ahora creo que en esta situación nuestra, en esta coyuntura, hay una búsqueda de espiritualidad porque da gratificación, porque da seguridad, porque da certeza. Y creo que es importantísimo ver esto, no es por distanciarse o... no, es que en realidad es inconcebible, y como es inconcebible no da ninguna certeza de nada, aunque es una certeza total, pero tanto a nivel de la dimensión absoluta como la otra dimensión, que en el fondo es una dimensión que nos queda en nada, ¿verdad? Porque existe la medida en que modelamos, con esa existencia tan periférica o que ni siquiera es sutil, es decir, que en el fondo se deshace, pues tanto en una dimensión como en otra, todo hay que construir y hacerlo, la espiritualidad hay que crearla también. Son postulados de los que partimos, de los que a priori no puedes afirmar que existen. Será la experiencia la que va diciendo, sí, esa dimensión existe, no solamente existe, es la que existe, es la única. Pero es cierto que creo que, claro, históricamente hemos dado una seguridad, una certidumbre, una cosa que, y en ese sentido me parece, bueno, Nietzsche, yo lo poquito que he leído, y bueno, cuando escucho así, realmente en ese sentido, bueno, es de constructor. Muy interesante, ¿verdad? Lo que es curioso es que, porque todavía estamos en las mismas, no, el mundo académico, el mundo religioso, el mundo de la vida cotidiana, todavía anda con unas hipotecas metafísicas y de creencias y tal, que no veas, no hay manera de que asuman esta postura de suma fragilidad, suma incógnita, pero es lo que hay, no hay más que eso, ¿no? Hay una frase que bueno, siempre la comento, ¿no? Cuando Nietzsche dice en su Zaratustra, solo puedo creer en un Dios que baila. Es muy conocido, ¿no? Muy fácil de Nietzsche, de leer y de escribir el texto que está en Zaratustra. Y el que llame a su filosofía, a Dioniso, me parece interesante para pensar el fundamento, la idea del fundamento desde otro planteamiento. No el fundamento duro, ¿no? Así, el fundamento como algo que se da en el movimiento, o sea, de Dios motor inmóvil, ¿no? Y estable, a una idea que no está nada segura, ¿no? Dioniso es el Dios que cambia. Y de eso, bueno, los nietzscheanos no quieren ni saber de eso, ¿no? Planteó una idea de espiritualidad, de mística, que es muy distinta de esta mística que está, bueno, de esta mística, de la religión que está puesta en la tradición metafísica. Bueno, que es de una experiencia, bueno, como... Y en cuanto a la ciencia, no capto que sería el motor precisamente de este cambio continuo y de su poder transformador enorme. No vio que aquí había
solamente ha captado la idea positivista Sí, de ciencia clásica. de voluntad, o sea, de voluntad de verdad, o sea, lo que decía, sí, esto ya lo he entendido. Pero no captó el otro aspecto, el aspecto de esta capacidad de transformación, incluso que hace abstracción de todo, y que para funcionar, de hecho, funciona independientemente de lo que lo necesita. Entonces, este aspecto no dice nada, ¿no? Dice, ¿Sí? dice un no, un sí y un no. A ver. Un no desde la idea de la razón en Sócrates contra la tragedia ¿Narración qué? de Sócrates, La razón no sé. la razón socrática, que asociaba una idea de ciencia. Luego vio que la ciencia sería importante para combatir a la metafísica. Era el momento del sí, el momento de un mundo demasiado humano, de Aurora, de Gaia Ciencia. Pero ya en Gaia Ciencia, en el último libro que se escribió después de Zaratustra, da un paso atrás para ver que la ciencia, que podría haber sido una liberación, bueno, hasta donde pudo llegar, dicho. Sí. Se quedó en la construcción de mundos ideales, la idea del progreso como una nueva teleología, una teleología La ciencia siempre ha tenido esto, pero en su tiempo ya tenía la ingeniería ya era un verdadero poder. O sea, Alemania ya había fundado todas las escuelas de ingeniería. O sea, la ciencia ya dejó de ser algo así de la verdad y ya era sumamente productiva. Los ingenieros, los alemanes fueron los primeros, los ingleses utilizaron la ingeniería, los primeros en hacer ingeniería, pero los que la sistematizaron fueron los alemanes, fue su mundo. Crearon las primeras grandes escuelas de ingeniería. Y allí, y esto en mitad del siglo XIX, o sea que él lo debía ver, que allí se creaba tecnología sistemáticamente con la ciencia, y que esto era un poder inmenso, bueno, ya se ha demostrado, ¿no? Todavía se autointerpretaban, como dice María, muy estáticamente, pero un hombre fino como él podía haber visto algo de que allí no era ya simplemente esto, un mundo ideal que se autoafirmaba otra vez, que los científicos siempre lo han tenido, crear sus teorías, tal, no, pero es que al lado ya había el aspecto utilitario de la ciencia que cada vez se ha visto que estaba imposible de despegar del tecnológico. Sí, pero también en esa época es cuando la ciencia se pone al servicio de un capitalismo feroz. También, además, No. pero quiero decir que ya es productora sistemática de bienes y de productos. Ya se hacen motores de todo tipo, ya se hacen, bueno, los trenes, todo, y sistemáticamente, es decir, no es aquello como los ingleses Watt que inventó la máquina de vapor y que era un inventor aislado y tal, no, ellos crean escuelas donde ya van los alumnos, aprenden los principios de la ciencia para hacer ingeniería, no se crean las escuelas de ingeniería, son ellos los grandes sistematizadores, y esto sucede en el siglo XIX. El XX ya entra con todo este potencial. Sí. Bueno, yo decía si él había visto este aspecto, que lo tenía al lado, Sí, yo entiendo que sí. Y lo supo valorar, pero luego vio este otro aspecto y... Sí, se quedó. No, si la ciencia siempre ha tenido, todavía este aspecto mítico, que se creían que estaban descubriendo realmente la realidad y con sus santos, de alguna forma, con su geografía. Tú lees las biografías, tú lees la historia de la ciencia hasta antes de Kuhn, y fundamentalmente es una historia de santos. O sea, del gran científico que ha logrado descubrir esto, y de su historia, de ponerlo por encima de todos, del otro, o sea, y se tienen una veneración. Él dice ascetas, ¿qué es esto? Ascetas, bueno. Esa es una geografía. Luego, no, con Kuhn ya se dan cuenta de que la ciencia funciona con Kuhn y hay gente alrededor de él. Ya tiene una visión más social de la ciencia, más realista, ya no es esta ciencia ideal que Nietzsche fue la que la vio como una equivalente a la religión, diríamos, ¿no?
la vio en la misma línea que la religión. Pero, bueno, era para ver si el hombre era, en este aspecto había... El que sí lo ve esto es Heidegger, pero lo interpreta muy mal. Heidegger sí lo ve. Es bastante posterior. Posterior, sí. Yo diría que sí, el momento sí de esta posición, ¿no? El momento de este... Sí, yo lo he entendido. Tú humano. quieres para naturalizar al hombre, ¿no? Aquel proceso que él dice naturalizar al hombre es donde él quiere que la ciencia puede hacer este aspecto de naturalizar al hombre y desembarazarse de todo lo idealista Sí. que lleva encima. De lo que nosotros decir de hacerle un De animal. las telarañas Sí, sí, metafísicas. Somos animales. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno un poco sobre, entiendo la pelea, digamos, la confrontación con la creencia y con la verdad que aprisiona la realidad y que aprisionándola cree estar con la realidad, o sea, que el modelamiento se convierte en la realidad y no como en una forma de modelarla. Pero me acordaba leyendo un poco el texto, especialmente cuando tú estás hablando, te digo en concreto, donde tú estás hablando sobre las certezas, el problema de las certezas, un texto de María que está en el libro de el amarillo, ¿cómo es que se llama? Proyectar Proyectar la sociedad. Proyectar la sociedad. Hay un momento donde María hace una interpretación de la certeza como en tres grandes momentos. La certeza como revelación propia de la epistemología mítica y religiosa, la certeza como desvelación de lo que también está allí y se puede recuperar, ciencia clásica o epistemología mítica de la ciencia clásica, y la certeza creatividad. A mí esas tres formas de comprender la certeza me han dado muchas pautas para repensar quizás lo que Nietzsche también de alguna forma estaría diciendo. Porque, ¿qué sería la certeza como creatividad? Pues claro, la certeza como creatividad no es lo que nosotros entendemos por certeza, porque la certeza es generalmente como el piso, como el no abismo, como la seguridad, como aquello que nos da una estabilidad y de la cual nos da también una tranquilidad, digamos, para usar esa metáfora. Pero la certeza como creatividad nos pone en un estado de permanente, digamos, construcción, de permanente creación. Incluso María lo utiliza en el término, en el contexto de mostrar el conocimiento como una construcción, como una construcción. Entonces digo, allí interesante como completar un poco la crítica a las certezas, pero también mostrar que hay otra manera de comprender la certeza, que es la certeza como creatividad y la libertad como creatividad. Eso me parece que abriría un espacio interesante, no solamente para leer a Nietzsche, sino también para confrontar el concepto de certeza de Nietzsche, ¿verdad? La otra cosa que me llama mucho la atención es estas tres formas de sacerdocio ascético, ¿sí? Ya está en la página 9, donde tú dices que para Nietzsche, tanto el científico como el moralista, como el religioso, son sacerdotes ascéticos. Me llama mucho la atención eso, porque yo sí creo que algo que le chocaba profundamente a Nietzsche era la vida como ascetismo, la vida como negación, la vida como apolinidad, digámoslo así, no como dionisiaco, y como creatividad, como vitalidad, etc. Yo no sé hasta dónde podríamos relacionar un poco esta concepción ascética, y hasta dónde esta concepción ascética, y esa es la pregunta, la podríamos cruzar con la desegocentración. Recientemente acaba de salir un libro de Peter Sloterdijk, ¿sí? La necesidad de cambiar, cambia tu vida, se llama el texto, cambia tu vida. Y en el texto, es un texto, 700 páginas, una enormidad, lo que está mostrando es que la cultura contemporánea sigue siendo una cultura profundamente ascética, y que ese ascetismo hoy no es un ascetismo de negación, sino que es un ascetismo de construcción. Entonces él, por ejemplo, pone los gimnasios como es una actitud ascética, pero no es una actitud ascética de negación, no es una actitud de desprendimiento, ¿sí? Al estilo, digamos, monje, sino es un ascetismo de construcción de la belleza, de la identidad, de los cuerpos del gimnasio, de la comida sana, etcétera, etcétera, que es otra forma de ascetismo contemporáneo muy fuerte. Entonces, mi pregunta es cómo entender ese ascetismo que ha cambiado, no es un ascetismo en la negación, sino un ascetismo en la construcción, con, por ejemplo, la perspectiva desegocentrada de ver el mundo
que estaría muy vinculada con lo que podríamos llamar el conocimiento silencioso o con el conocimiento no reducible a las fórmulas, aunque se den toda fórmula, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿cómo relacionarla? Ayer se me quedaron muchas preguntas del día, a mí se me viene es cuando ya acaba todo, pero bueno, así es la vida. Ayer estaban introduciendo varias cosas que para mi vocabulario eran nuevas. Ya ayer decía una, que en lugar de IDS aparecía CS, ¿no? Y otra, que también apareció en la exposición de Marta, pero que parece no se le dio fuerte, es una contraposición que están haciendo entre el lenguaje natural y los metalenguajes, cosa que vuelve otra vez a retomar la ponencia posterior, hablando de que hay una manera de comprender el mundo, que es una manera, digamos, de la comunicación, y otra que es de la información, y ponen la comunicación anclada con la cualidad humana profunda, y la información con las ciencias o con el modelamiento, y esa diferenciación entre información, comunicación. Hay muchas cosas que todavía no me quedan suficientemente claras. La conexión de información, o sea, toda comunicación es información, pero no toda información es comunicación. No hay comunicación sin información, pero hay información sin comunicación. Sí, pero digamos, vayamos primero al ascetismo y después nos metemos en esta otra. ¿Cómo relacionas tú este problema del ascetismo en sentido nietzscheano con el ascetismo contemporáneo? Hombre, yo creo que para todo tipo de creación se necesita, yo no le he llamado nunca ascetismo, se necesita, como diríamos, empeño, rigurosidad, concentración, si no, no es posible esa creación. Pero eso no es lo que diferenciaría el ascetismo de lo que tiene que hacer un artista o un intelectual, que es concentrarse en aquello, roer clavos, trabajar. No lo hace por ascetismo, lo hace como una condición de posibilidad para. No lo hace porque considere que la vida es una porquería y que ha de apartarse de ella. No, al revés, lo hace para conseguir niveles más profundos de vida. Y lo mismo se podría decir de la egocentración. Nosotros tenemos ligado la egocentración con el fustigarse, con el fastidiarse. No, al revés. La desegocentración es la posibilidad de la libertad y del disfrute. Cuando uno está, fíjate, la egocentración, ¿qué es? Es encapsular toda la realidad en mis deseos que son temores. ¡Oh, qué horror! Buda ya dijo, ese es un mundo de dolor. Construís un mundo de dolor. Y entonces la desegocentración, ¿qué postula? Desencapsúlate y verás la maravilla que es el mundo. Pero si te desencapsulas, no es para renunciar al demonio, la carne y el mundo, sino para ver la carne y el mundo. Pero no desde la cápsula de mi deseo, que es un temor, y mis expectativas que están conectadas con lo que mi papá, mi mamá y no sé qué me armaron, ¿no? Es la posibilidad de libertad, de visión, de comprensión, de no enfermedad. En el Sutra Huineng hay una frase que lo dice muy bien esto, cuando explica lo que es el realizado. Y dice, no te preocupes, porque el realizado sabe cuidarse muy bien. Claro. No es el... Dice, no, mucho mejor que te cuidarías tú. No son los monjes del desierto, ni los cartujos, no, es otra cosa. Con lo cual no estoy descalificando a nadie, pero quiero decir que la egocentración bien entendida y la que podemos ofrecer a nuestra cultura, porque claro, desegocentración, morir aquí para tener la vida eterna, esto ya no cuela ni... Por tanto, si heredamos la sabiduría de los antiguos de la egocentración como una cosa positiva. ¿Quién hay que disfrute más que un artista viendo?
que es capaz de mirar, dice centrado, mirar lo que hay, no lo que yo me impongo ver, sino lo que hay, libre de mí. Desde el joven Nietzsche, la experiencia de la tragedia podría ser algo así, porque el individuo en las fiestas era llevado a encontrar algo, ¿no? Como la totalidad, la experiencia de la totalidad, que era la experiencia dionisíaca. Bueno, lo que buscan nuestros jóvenes en las discotecas. Pero quería destacar también que en Nietzsche, distinto de los lectores, otros estudiosos de la tragedia del 19, Nietzsche propone la función o el equilibrio entre el apolíneo y el dionisíaco, no la separación entre los dos. La separación, destaca Nietzsche, es cosa del socratismo y luego del cristianismo, la separación entre las dos dimensiones, Apolo y, ¿no? Apolíneo y dionisíaco. Y sobre el ascetismo, hay un ascetismo, el ascetismo no es siempre un mal, hay un ascetismo como dice de la creación. Nietzsche incluso puede ser una asceta, ¿no? y cualquiera puede ser una asceta para la creatividad y la afirmación. Y el problema del ascetismo es trabajar para sostener a un mundo que solo es imaginario. Pero siendo imaginario, ¿no? Hace con que se sacrifique todo lo que es la vida misma en función de esta ideación, idealización. Una pregunta, Flavio. ¿Hay algún punto en Nietzsche, ya que estamos estudiando a Nietzsche, que haga un poco esta distinción que nosotros intentamos marcar también entre conocimiento conceptual y conocimiento valorativo, más dirigido al sentir? Por tanto, distinguiendo un poco que la religión, aunque los dos busquen la verdad, la buscan en dos dominios, uno axiológico y en cambio el otro es mucho más conceptual. Incluso la filosofía, que trata los valores bastante conceptualmente, juega en algún momento en esta distinción. En varios momentos, creo. Pero le saca partido. Y en distintos momentos de su producción. Desde las primeras producciones hasta la... Sí, porque él era un hombre muy artista, muy sensitivo, muy en cuanto a las letras, ¿no? Sí, la idea de, bueno, esto junto con la mística, de la necesidad del arte para salvarse de este mundo, ¿verdad?, creado por la tradición. Sí, pero como pone, porque lo necesitan, lo de la voluntad de creer, al mismo nivel ciencia que religión, esto lo hace en un nivel, yo ya lo entiendo. Luego no distingue entre que la ciencia lo hace de una forma muy distinta que la religión. O sea, los dos buscan una verdad, pero es una verdad muy distinta. Una no es una verdad en el sentido, la otra es una verdad en el concepto, en la descripción, en la información, diríamos. No sé, en el fondo unos quieren ser comunicativos y los otros son bastante informativos. Si juega algo, lo digo por comparar en algún aspecto si ya intuye algo de lo que nosotros decimos en epistemología axiológica, ¿no? Hay un planteamiento sobre la verdad en la tradición que Nietzsche no reconoce como el necesario planteamiento de la verdad. Cuando termina su producción, ya a vísperas de caer en la inconsciencia, ¿no? Ya decía, bueno, hasta ahora el problema de la verdad no se ha planteado. Porque el problema de la verdad, bueno, ahí ya son los comentadores, ¿no? El problema de la verdad no tiene que ver con la verdad de este mundo creado para sostener a la cultura humana, sino la verdad como creación en el juego, decía,
creación en la no seguridad, creación a pesar de todo. Nietzsche rompe con la dualidad cuerpo-razón, ¿no? O sensible e inteligible. Nietzsche comprende al hombre como cuerpo y la razón como un instrumento de este cuerpo y nada más, ¿no? Y un cuerpo con múltiples fuerzas que juegan, como el mundo también, ¿no? Y así como el mundo, eso lo trabaja Enrique Blondel, también, ¿cómo se llama el otro francés? Bueno, después que como el cuerpo tiene que traducir diversidad en armonía, en cierta unidad, también el mundo lo hace. O sea que la categoría fuerte para pensar esas cosas que pensamos nosotros aquí es la categoría cuerpo, ¿no? Y un cuerpo que digiere. Sí. O sea que cambian diferencias en actualmente unidades. está de moda tanto en ciencias cognitivas, que le llaman embodiment en inglés. O sea que todo ha de ser embodied, todo ha de ser embodied. Nosotros cuando decimos el animal. Sí, exacto. Y aquí actualmente en esto él es un precursor realmente. Yo creo que, no sé si No, he comprendido bien. Sí, Yo creo que sí. que Nietzsche se anticipa un poco Sí, la discusión. se pone de un lado, evidentemente, prepara el terreno muy bien, sí. Perfecto. Y así no me tengo que leer a Nietzsche, que no puedo. Bueno, eso no es Nietzsche, son mis lecturas. No, sí, es que un poco lo que decía Sergio, ¿no? Si nosotros como personas somos un conjunto de, bueno, biológicamente, psicológicamente somos un conjunto de necesidades, un conjunto de deseos, un conjunto de intereses, y esta es parte de la naturaleza humana. ¿Cómo no pensar en buscar certezas? ¿Cómo no pensar en buscar convicciones? ¿Cómo no buscar sentido? ¿No? O sea, creo que hay una correspondencia pues, entre estas búsquedas y la propia naturaleza humana. Y ahí, bueno, no sé cómo lo sortea finalmente Nietzsche, ¿no? Es decir, si somos todo eso, y si eso inexorablemente nos conduce a la búsqueda de convicciones, a la búsqueda de certezas, a idealizar al mundo, ¿sí? Esto, ¿cómo lo libra? O sea, ¿cómo lo resuelve, pues? ¿No? O sea, porque hay una naturaleza humana, hay condiciones que nos hacen ser, ¿no? Y eso también me lleva a lo que decía Sergio, ¿no? Si somos este conjunto de intereses, necesidades, deseos, igual, ¿qué desafíos plantea esto a la desegocentración, ¿no? Es decir, esto pesa mucho, ¿no? en la condición humana. Y cómo llegar a ese proceso de desegocentración cuando esto es una parte muy fuerte de la condición, ¿no? Y en el caso de Nietzsche, bueno, dices que a través de esta obra, El superhombre, por ahí trata de dar respuestas, y no sé si tú tengas una respuesta ante ello, pues. Hay que sustituir al buscar a por crear en Nietzsche. No es que vamos a decidir que no vamos a tener ninguna referencia, ¿no? Tenemos que crear las referencias. Por eso la idea de un proyecto de humanidad es más importante que la idea de la existencia de un en sí que está en la naturaleza, ¿no?
y que estaría en nosotros, ¿no? No sé, no hay Pero un proyecto de humanidad sin sentido, sin convicción, sin certeza. no, sin una certeza que esté puesta, dada o dispuesta en alguna parte existente, o ya ahí dada. Perdona, el proyecto de humanidad es la creación de estas certezas, de las que necesitas en cada momento. Sí. Y que cambiarán cuando la humanidad tenga necesidad de otro proyecto. Y así lee Nietzsche la moral. La moral ha sido siempre, como la metafísica, las religiones, resultan de proyectos, ¿no?, para la humanidad en dados momentos y circunstancias. Está muy bien. No es que vamos a dejar las referencias, ¿no? Estoy usando referencia para contrastar a certeza y sentido. Que la tenemos que crear sabiendo que son referencias para nosotros, para nuestra cultura, y cada cultura con sus referencias. Vivimos sobre un abismo porque vivimos sobre un proyecto, no sobre un en sí. No sé si cuando hablo proyecto quiere decir lo mismo que decís vosotros. Aproximadamente. Sí, ¿no? Un proyecto de humanidad, que es crear una tabla de valores, de referencias, de maneras de concebir. Es para, como suelo decir, es para hacer la travesía. Eso es para el tránsito, no tiene valor en sí. No es una verdad que corresponda a la realidad. Yo diría que los vivientes humanos necesitan crearse sus... Los animales tienen el sentido de la vida establecido. Nosotros no lo tenemos que crear. Pero el que tengamos que crear sentido no quiere decir que ese sentido tenga entidad metafísica ninguna, sino es creación humana, ¿no? Es que en el fondo, si la tuviera, negaría la dimensión absoluta. ¿Cómo? Si tuviera una cosa concreta, ¿no? Que a la que lo absolutizas, llegas al absoluto en realidad. A la que tú a lo que creas le das cuerpo de entidad y lo absolutizas, estás pegándote ahí y estás olvidando. De hecho, estás creando un ídolo. Estás creando un ídolo, estás yendo en dirección. Es decir, que Nietzsche, en el fondo, podía decir todo esto porque vivía esta dimensión. Absoluta, muy claramente. Si no, no podía haber dicho todo esto. Yo encuentro que Nietzsche tuvo una gran intuición en eso, lo expresó a su manera. Pero claro, vivir sabiendo que estás en el abismo y de eso sacar fuerzas para decir hay que vivir creando, sabiendo que esto es válido ahora pero pasado mañana igual no, es una gran intuición. Pasa que es difícil comprenderlo y vivirlo así, de esa manera, ¿no? Para un animal que dices, bueno, es que yo quiero mis seguridades y estoy mejor así, ¿sabes? Pero claro, es que... no Curioso porque siempre ha sido así, ¿no? Y, bueno, pensando que Nietzsche tiene razón, ¿no? Pero es curioso que Buda No es nuestra vida. Buda lo diga de una forma, bueno, Buda y los budistas y el Zen, lo que yo le poco que he leído, lo tienen de una forma tan relativamente fácil ahora para nosotros. Y es evidente esto. Porque el Buda Es una cosa increíble, ¿eh? Y esto es unos cuantos siglos antes. pero el Buda, como el yoga, no se pelea con nadie. El Nietzsche está dando mandofles Está peleando con la metafísica. a diestro y siniestro. No, Nietzsche no se pelea, el Buda no se pelea con nadie. ¿No? Esa es la crítica que le hace Heidegger a Nietzsche. Dice que Nietzsche, queriendo ser anti-nietzscheano, fue el último, queriendo ser antiplatónico, fue el último de los platónicos. Porque se peleó tanto con el referente
que finalmente el referente se le convirtió en el Esta tema. es la impresión que tuve yo un poco. Sí, lo que tú estabas diciendo, Sí. esa es la crítica que le hace Heidegger a Nietzsche. No es la impresión por lo que tú contabas, ¿eh? Pero es más que una inversión del platonismo. Y eso no lo vio Heidegger. Y está muy así, accesible para que no veáis. ¿En qué sentido? Que Nietzsche no quiere, ¿cómo decir? Darle la la vuelta a la vuelta a la tortilla. Sí. Nuestra tortilla sería omelette. Ya. Bueno, da la vuelta. Nietzsche propone, bueno, si el mundo verdadero ya no es más, ¿qué mundo tenemos? ¿Acaso, citación de Nietzsche, acaso el aparente? No. Si acaba el mundo verdadero, queda, bueno, él no dice que, queda el mundo. Y Heidegger, no sé, lo ha leído seguramente y cómo que se trata de una inversión. No es la afirmación del mundo, no es un materialismo, ¿no? Que sería otra manera, otra metafísica. Nietzsche propone que el mundo no corresponde a nuestra visión del mundo, ¿sí? Que nosotros hoy ya tenemos muy claro. No se trata de una inversión. Sí. No, yo entiendo la crítica en otro platonismo. sentido. Es que, sí, no, perfecto, no se trata de dar la vuelta al omelette, sino de mirar si es posible pensar sin el omelette. Y entonces, sí, que no se trata de dar la vuelta al omelette. Sí. Antes era idealismo, entonces ahora vamos al lado contrario, Nihilismo. que es el Nihilismo. nihilismo puro, ¿eh? Digamos, el sinsentido, Que etcétera, no es malo. etcétera. No, Nietzsche no es malo. Yo creo que el problema es que lo que le critica, lo que creo yo que le critica a Heidegger a Nietzsche es que quedó tan pegado de la metafísica del ser que fue imposible que pensara el ser de otra manera. Y esa es la empresa que quiere hacer Heidegger, es en qué sentido podemos pensar el ser de una manera distinta como lo ha hecho la metafísica occidental. De tal manera que el ser no se defina por aquello que se define en los entes, o sea, el ser es el abismo o el Abgrund en el sentido que no es nada de lo que es ente. Pero el nada que no es ente no es la nada en el sentido del vacío, sino que es lo que no se define de lo ente, lo indecible, lo que silenciosamente se puede definir. Y en ese sentido es que me parece a mí la pelea de Nietzsche, Nietzsche-Heidegger es interesante, porque dice, claro, si hubieras descubierto ese abismo, no en el sentido de la pelea con la metafísica, sino el desfondamiento del ser, entonces habías podido alcanzar lo que yo hago. Lo que dice, bueno, digamos, ¿qué le faltó a Nietzsche? Heidegger. Pero Heidegger todavía tendría que dar un paso más, porque dice, vamos a estudiar el ser. ¿Qué ser? Es un concepto. Pero Ni es que, ser ni no ser. no, pero es que lo que quiere mostrar, sobre todo en el pensamiento de la Erasmus, o sea, el ser como acontecer de la apropiación de sí mismo, es justamente que no es una teoría del ser. O sea, que no es, la filosofía de Heidegger no es una conceptualización más del ser. Bueno, pero es Sí. igual, pero de todas maneras no es una conceptualización más del ser, pero está diciendo que es. Luego, ¿es una conceptualización? ¿No? Mira, Heidegger, formulación budista. El término ser es dual, porque tiene enfrente el no ser. Por tanto, al hablar de la dimensión absoluta hay que decir, ¿es ser? ¿No es ser? ¿Es ni ser ni no ser? Y no me acuerdo la última combinación que es. Porque es que decir que es ya es concepto, ya es acotación. Y por lo tanto hay que negar esa acotación. Y decir que, bueno, él emplea vacío. No sé qué decir, vacío. Y aparte de que hay que insistir que es un aspecto que está más en el sentir que en la razón. Bueno, es un sentir razón, las dos cosas. Sí. Sentir mente más que razón. Es un sentir mente. Pero yo creo que en esto Nietzsche estaba más en lo cierto y Heidegger todavía quiere continuar defendiendo la filosofía relativamente racional. En cambio, Nietzsche precisamente se decanta más ya
por abandonar incluso este terreno. Pues- No sé, la sensación por lo que tú cuentas. Sí, por eso iba a decir que Heidegger tiene que dar 2 pasos, porque como dio un paso atrás, tiene que dar 2. Ah, Uno, ¿no? Para, no sé, Queda pendiente el tema Heidegger. porque volvió... Sí, ya veo que no te hemos convencido. No, es que yo creo que, digamos, claro, los heideggerianos somos testarudos cuando estamos defendiendo a nuestro autor, ¿no? Igual que todo autor, pero no, yo sí creo que, digamos, últimamente las últimas obras que se han empezado a traducir de la obra completa, que son 120 tomos de Heidegger, van mostrando que lo que se hizo de interpretación de Heidegger en Ser y Tiempo, que fue donde se quedó la mayoría de la gente. O sea, la gente dice Heidegger y dice Ser y Tiempo. La obra del 27, una obra incompleta, una obra inconclusa, una obra que finalmente no se terminó por problemas de edición, etc. Y cuando uno empieza a mirar un poco todo lo que ha pasado después de la lectura de Nietzsche, o sea, porque claro, quien le abre los ojos, más que Husserl, realmente es Nietzsche. Y Nietzsche lo manda a la poesía, ¿sí? Claro, quien lo remite otra vez al mundo de la poesía, a Hölderlin, y al mundo de los presocráticos, sin duda Nietzsche. O sea, no se entendería el giro del pensar de Heidegger sin haber leído a Nietzsche. O sea, es realmente quien le pega finalmente el estartazo. Pero esas lecturas posteriores a la lectura que hace Heidegger de Nietzsche no hacen ya parte del referente de la interpretación nietzscheana de Heidegger. Y ahí me parece que hay muchas relaciones entre esa forma de pensar heideggeriana, del segundo Heidegger, para utilizar una clasificación que hace un jesuita, ¿sí? Entre el primer Heidegger y el segundo Heidegger. Ahora hay otros que dicen que hay un tercer Heidegger. Bueno, eso dejémoselo a los especialistas. Creo que nos daría muchos elementos para pensar esta cualidad profunda, para pensar este conocimiento silencioso de la realidad, que Heidegger lo llama, hay una comprensión sigética, ¿sí? Sigética, silenciosa, sigética, él lo llama sigética, ¿verdad? Y es muy interesante, porque él no solamente la ve, sino que además de verla, dice, esto es lo que nos configura en nuestra condición propia, esto es lo que nos configura en nuestro modo humano de ser, esto es lo que nos hace bichos, dirías tú, ¿sí? Y ahí me parece que hay unos links muy interesantes para pensar, digamos, todo esto que estamos haciendo ahorita desde la lectura de Heidegger, digamos, de la poesía y el Heidegger, de dar el paso atrás de la metafísica, y es porque Heidegger dice, ¿hay alguna manera de resolver, de determinar el pensar que no sea al estilo de la metafísica? Dice, claro, un pensar que no es metafísico, pero que va antes del lugar donde se configura la metafísica, es lo que yo llamo un otro pensar, un otro inicio del pensar, es la eregnis, o sea, el acontecer permanente de ser sí mismo. Por ahí va el segundo Heidegger. Y ya lo decía Nietzsche con el tema del arte. Antes. Sí. De hecho, los 3 textos más fuertes son El origen de la obra de arte, que es un diálogo permanente Heidegger-Nietzsche, y es puro Nietzsche, la verdad. Como por alusiones en el desayuno. Ay, bien. Tengo que decir algo, ¿no? Quería decir desde el principio, pero ha empezado María. Porque yo pensaba lo mismo, eso de que el nihilismo este tan fuerte de Heidegger, de Nietzsche, me recordaba el dicho latinoamericano de que cuando se lava al niño o a la niña, al bebé en la jofaina, después de que lo has lavado, hay que tirar toda el agua sucia para que sujetar al niño, no tirarlo, ¿no? Yo creo que sencillamente él lo tira todo, ¿no? Se queda sin niño. Y yo eso, para mí, eso es lo que yo he hecho en falta. El libro de Alfredo Fierro, te decía que no pude pasar del 3er capítulo, me pasa lo mismo, ¿no? O sea, eso no ve que muy interesante, me estaban pareciendo muy bien todas las cosas que decía, pero realmente te quedas sin ningún niño. Bueno, pues yo quería decir, empezar por ahí. Me ha gustado mucho la intervención esa, espero que está grabada y además la mitad segunda filmada, ¿no? Sí, pero ya había borrado, Parece que es la vez que más claro te he oído hablar. Que yo Vale, dejadmoslo. Sí.
Y entonces iba luego retrasando, a pesar de que Agustín me estaba pinchando, he ido retrasando la cosa porque me alegra mucho que hay un consenso, ¿no? Entonces no quería enturbiar la paz del consenso. ¿Me vas a hacerlo? Al final ya cuando quedan pocos minutos... Ahora voy a No, simplemente para hacer Daña los bueno, para no... Pero si es muy divertido, romper el consenso. No, a veces es lamentable. Y entonces sí, yo lamento, pero no me encuentro... Veo todo esto y además me alegro que haya un consenso y me parece muy interesante, disfruto escuchándolo y veo que tiene muchos... Me parece muy bien, pero no logro conciliarme con ello. Pues me parece... Es una modelación también. Todo esto no es más que una modelación, esto no es la verdad, para mí. No hay. Y para nadie. Pero es que no hay. ¿Con qué te peleas? No hay la. Bueno, primero cuando digo, bueno, esto es una, pero por tanto no es la única. Y puede haber otras, y yo no me acabo de reconciliar con ella, entonces digo, bueno, yo tengo derecho también a tener alguna otra. Y no un derecho inferior de... Le damos la palabra para que me des. Luego me da otro temor. Esto, para mí, no deja de ser otra metafísica. Ahora, Si se entiende la cosa, ¿verdad? Otra explicación más allá que sustituye a la metafísica, pero que funge su papel en algún sentido interpretativo, ¿no? Es otra interpretación que sustituye a aquella. Yo no soy metafísico, ¿eh? No estoy abogando por la metafísica, ¿no? Pero me da la impresión, y luego me sigue pareciendo eso que en cierto sentido, pues, efectivamente, tiramos al niño. Yo me siento desmantelado. Esta también tira al niño, esta modelación que nos está hablando. Esta también tira al niño. Parte del niño. Un bracito. En el sentido siguiente, no parte de la realidad. Has comenzado la pizarra diciendo, esto es lo que hay. Pero al decir esto es lo que hay, no te estás refiriendo a lo que hay, sino a lo que hay más allá, a la realidad absoluta. no, a una experiencia. Yo tengo Bien, doble bien, experiencia. bien, pero que no es la primera experiencia. ¿Qué? No hay primera ni segunda. Sí, yo estoy aquí, yo soy un animal. Y yo veo por estos ojos, y yo he nacido en este mundo. Toda esa experiencia va a ser posterior. Yo nazco en otro mundo de las apariencias, diría Platón, o de lo que sea, pero yo preferiría que una explicación parta de donde cronológicamente todos partimos. No sé si cronológicamente es la palabra, pero es para entendernos, ¿no? De donde parte la realidad. Y no solo que no parta, sino que salta por encima. No. Sí, pero yo la encuentro donde esa es la realidad. Perdona, ¿te puedo decir algo? El desayuno mañana. El hecho de que tú puedas partir de esta realidad, de esta que tú partes naciendo y estés tan seguro, ¿quién te lo dice? ¿Quién te lo está diciendo? Eso sí que es una metafísica. Pero partir sí. Bueno, en el fondo hemos partido todos de ahí. No hay que darle vuelta. Todos hemos partido de ahí. Lo que pasa es que luego hemos dado pasos y ya nos olvidamos de esto. Pero esto no es que no parte, sino que termina sin llegar a... Salta por encima siempre. No, ¿qué va? En ningún sitio. Todo esto está despreciado. Vivimos en un abismo. La realidad es un abismo. Aparte que hay otra cuestión, José María, es que todos son modelaciones, ¿verdad? Y esta es una más. Pero hay que tener siempre en cuenta un factor en las modelaciones, su adecuación al tiempo. Eso me gusta. Ah, al tiempo. Al tiempo presente, a lo que vivimos, a la forma en que tenemos que vivir. No estamos viviendo en una forma preindustrial, es decir, no estamos viviendo en un momento en que continuamente no sabes qué pasa, no sabes lo que hará el ingeniero genético, el pollo que te van a montar dentro de 4 días, los problemas que te van a poner si van a crear un nuevo tipo de ser humano, es decir, cuidado, ¿eh? Sí, pues, Entonces hay que hacer una modelación para nuestro tiempo, ¿eh? O sea que no todas las modelaciones son iguales. No. O sea, todas son legítimas si quieres, pero no todas estarán igualmente adecuadas a la realidad. Esto es ¿no? muy importante. Eso es muy importante, sí. Pero no solo al tiempo de la época, sino a la objetividad. Valga la palabra, si la realidad es algo, bueno, esta es una modelación, pero para mí esta modelación me deja
inquieto porque me hace no vivir en este mundo para Pero mí. es que entonces no me has entendido, o me lo he explicado muy mal. Es muy posible que no te haya entendido. Porque en realidad esto de aquí, fíjate, esto de aquí es lo que hay y lo que veo. Pero Ajá. esto, Pero hay más. pero fíjate, escucha esto. Esto trasluce. Esto no es solamente una dimensión, no dos. Por tanto, su presencia trasluce esto. Por lo tanto, no es que me la salte, sino que me sumerjo. Sí, pero esa modelación todavía está diciendo que la modelación y luego la realidad absoluta son opuestas prácticamente. No, Sí. son lo mismo. Sí, pero opuestas. es decir, En afirmación Vedanta, Maya es Brahman, Brahman es Maya. No hay Brahman sin Maya, no hay Maya sin Brahman. Es decir, esto no está sin esto y esto sin esto. No hay prioridad ninguna. Son dos caras de una moneda. No me solto nada, al revés. Me sumerjo. Claro, te decías la rejita aquella, tenía la modelación. Pero la modelación no es la realidad. Pero esto es la... Que no hay realidad. No hay realidad. Oye, Es mi modelación. Es mi modelación. esto es un sujeto. Esta modelación, esa estructura, es el sujeto humano. Es el animal, el bicho. Sí, pues eso ya no me acuerdo ya con eso. Yo creo que no estaba aquí. Que esto no está aquí. Luego aquí me lo representa, por supuesto. Lo representa. Pero yo creo que hay una objetividad más allá de mi subjetividad. Pero no quiero que me convenzáis, o sea... por supuesto que no quiero convenceros, pero no quiero poner un palo en las ruedas, ¿verdad? Me parece a mí entonces que... he tenido últimamente una lectura sobre física cuántica, el Quantum Self, me ha encantado. Lo leí en portugués, el yo cuántico, el ser cuántico de Zohar, ¿cómo se llama ella de nombre? Zana o Dana Zohar, ¿verdad? Me ha encantado mucho porque eso es hablar de esta realidad, pero ya en unos niveles que ella se atreve, después de poner unas bases, ¿verdad? Y de afirmar, por supuesto, todo lo de la incertidumbre y de las apariencias y las modelaciones. Después de todo eso, ya hace un capítulo sobre la mente desde lo cuántico y ella encuentra que hay un intento de explicación. La mente, la persona, Dios y hasta el más allá. Son capítulos de su libro, ¿no? Yo reconozco que el libro entendí creo que menos de la mitad. Es un libro muy... como física cuántica, aparte de lo que dicen, ¿no? Que cree que entiende la física cuántica. Decía Niels Bohr que si uno dice, me lo das, es muy interesante, lo entiendes, seguro que no lo entiende. Pero a mí, ciertamente, yo me di cuenta que la mitad no la entendía. Pero de lo otro poco que intuí me pareció muy interesante y me pareció una primera explicación a partir de la realidad para ir a la otra realidad, lo que está ahí, pero de otra manera. Es decir, la física cuántica yo creo que probablemente nos abre un camino que necesitaría explicar, y lo tenemos fuera. En general lo tenemos fuera todavía, ¿no? Si por ahí, aunque sea una simple intuición, no sé, simple eso, intuición, no una afirmación apodíctica, sino deíctica, ¿no? Pues yo creo que sería bueno caminar. Entonces por ahí va a mí esto me parece muy bien, lo acepto, me interesa y en parte lo utilizo y lo utilizo para mí mismo. Perdona, yo una forma que tendría de decir esto mismo sería que esta intuición de la dimensión absoluta es la que te permite no absolutizar esta que tú te encuentras cuando naces. O sea, esta relativa. Sí, yo no quiero absolutizarla, sí, pero prefiero partir de ella y quiero no dejarte ser Pero ciudadano de si este no la mundo. absolutizas, ¿cómo te lo haces para no absolutizarla? No, pues en parte, por aquí reconociendo que yo funciono con modelaciones, pero no... ¿Quién te lo hace reconocer que estás modelando? ¿Cómo? ¿Qué te permite reconocer que tú estás modelando? Pues pregúntatelo. La no modelación. El niño. Claro. El niño es que él
Una voluntad de creer será. Querer conservar al niño será voluntad de creer, o voluntad de verdad. infinidad de veces sobre el mismo tema. Ya no me dejo, pues. No, no hay niño. Para mí no hay niño. El niño y el sujeto es lo mismo. No puedo tirar el cesto y quedarme con el nene. Es imposible, están empactados. Es que el cesto es el nene y el nene el cesto. No. Sí, pero puedes ver el nene en un tras más allá, en una realidad absoluta que está afuera y que no tiene nada que ver con este mundo. No. O puedes pensar que el panenteísmo, puedes pensar que la realidad está aquí, que el absoluto está aquí. ¿Qué es esto? Que es lo que ese error grave, religioso, y yo diría que filosófico, pensar que el nene está en otro mundo. No hay... Primero, no hay otro mundo. ¿Dónde demonios vas a meter al nene? Estoy diciendo que está en este, ¿eh? Yo no decía que está en este. ¿Eh? Él decía que está en este. Bueno, está en este y además en el cesto. ¿En él? En el cesto. Dos cosas sobre el nihilismo. Sí. Se suele decir, Nietzsche es un nihilista. Sí, Nietzsche es un nihilista. Pero el platonismo es para Nietzsche nihilismo. Y el cristianismo, que es para él la versión popular del cristianismo, es nihilismo. La ciencia, en la versión crítica de Nietzsche, es nihilismo. Y también Nietzsche es nihilista. ¿Cuál es el pesimismo ante la caída de la creencia en el mundo platónico y cristiano? También Nietzsche llama nihilismo. En los bloques... Eso es una metáfora, ¿eh? Eso es una metáfora. En Nietzsche, la metafísica es por naturaleza nihilista porque juzga y desvaloriza la vida en nombre del mundo suprasensible. Por eso es una metáfora, no es nihilismo. Si lo quieres llamar también, pues bien, pero no es nihilista. No dice que no hay nada. Lo que pasa es que la llama nihilista porque desvaloriza la realidad. Sí, sí. Pero es metáfora eso. Sí. Que tiene su verdad, pero es metáfora. Pero siempre cuando decimos de Nietzsche, no, Nietzsche es el nihilista. La metafísica no es nihilista. No, desde Nietzsche es justo al revés. Y el tipo de nihilismo es, bueno, sí es verdad, no hay otro mundo, solo hay este, y este mundo depende de las valoraciones que creamos. Pues las valoraciones que creamos no serán nunca jamás una valoración eterna e inmutable. Nunca será la valoración que hizo la metafísica. Bueno, entonces no hay problema Nietzsche nihilista en estos términos, no en el término de la metafísica clásica. Y otra cosa sobre qué es lo que hay. Bueno, solo hay mundo desde Nietzsche. Y creo que estamos de acuerdo. Solo hay mundo. Mundos. Mundo. Solo hay mundo. Y en el mundo hay un bicho que habla. Y este bicho habla sobre el mundo. No que el mundo sea lo que dice el hombre. Pero el mundo no es sin el bicho. O sea, el mundo no es sin el bicho, el mundo es para el bicho. Bueno, eso ya me parece una lectura desde el hombre que piensa que el mundo es para sí. ¿No? Ni eso. No, porque el mundo está aquí. No, Por sí, eso del no, bicho. el mundo, no. Aquí entonces hay un poco... Mundo, el hombre que habla del mundo. Más que el mundo es más que lo que decimos del mundo. Sí, claro. Y lo que podemos comprender del mundo es lo que decimos del mundo. Por eso Pero digo que el mundo está aquí. Sí. Está ahí, No, pero el mundo no, pero el mundo es el mundo y está en el mundo. El mundo es el mundo. El de bicho tuyo. habla del mundo y tiene el mundo aquí. Pero que lo tenga aquí no significa que el mundo solo existe. Ya hemos llegado a la raíz. Pero esto lo podríamos... Mi propuesta es, ¿por qué no defines? Porque tú has dicho, me ha gustado mucho la explicación, cosa curiosa. Te has explicado mejor que nunca, pero no estoy de acuerdo. Pero todo saltas, todo. Claro, precisamente. Pero esto era curioso. Pero aparte de esto, ¿por qué no concretas en qué no estás de acuerdo? Ya lo ha dicho. No. Ahora lo di. Sí, ya lo ha ¿Qué? dicho. Hay un mundo real y... Hay un mundo independiente del sujeto. Claro. Vale, pues Hay si aquello esta y es la esto. concreción, ¿por qué Parece no? que para Nietzsche también hay mundos sin el sujeto. Sí, hay.
¿Un mundo sin el sujeto? No. Ah. Por la explicación que tú estabas dando ahora, sí. Es lo que tú estás Exacto, diciendo. sí, Yo te digo que es un mundo del sujeto no. y tú me dices que no. Que el mundo está independiente del sujeto. Está el mundo y el sujeto es el mundo, como todo el mundo. Pero es la parte del mundo que puede hablar. Oye, y el día Sí, que se pero- acabe la especie humana, que no va a ser muy... El mundo sigue, pero el decir mundo no. Pero sigue el mundo. Seguirá el mundo. No es nuestro mundo, nuestra No, lectura. el mundo, no nuestro mundo. ¿Sigue el mundo o no? Sí, seguirá el mundo, ¿no? Ah. Seguirá la realidad. No. Seguirá Hay un la problema realidad. de fenomenología ¿Qué es puro, o este sea, mundo? no. ¿Qué es No. este mundo? Yo no lo sé, ¿Qué yo tiene no que lo ser? sé. Pues entonces, ¿por qué le llamas mundo? Exacto.